Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo virtual para todos los amigos y seguidores de esta plataforma, La Familia Cubana. Por supuesto, con un nuevo backstage deportivo y para seguir conversando con atletas de nuestro país, la riquísima historia del movimiento deportivo cubano. Hoy tengo el placer de presentar no solo a una de las grandes figuras de los últimos años y de la historia del deporte cubano, sino que tengo el privilegio de conversar con alguien que fue recordista mundial, que es campeón olímpico y a quien presento, sin mucho, por supuesto, de qué decir, porque creo que ya todos los cubanos lo conocen por su nombre. Dairon Robles, bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. No, el agradecimiento por supuesto para ti. Vamos a estar conversando un poquito, ya lo conversamos detrás de cámara, acerca de ese Dairon Robles. Por supuesto, todos sabemos de la carrera, de todos los logros en las pistas, pero quisiéramos conocer un poquito más al Dairon Robles persona. Y me remonto a la infancia de Dairon Robles. Ese niño que soñó con ser corredor, o si a lo mejor tenía afición por otro deporte u otra carrera. ¿Cómo era ese pequeño Dairon Robles? Yo creo que fue una infancia llena de amor, sobre todo amor familiar, del cual nunca me he despegado de ese amor que me ha perseguido durante toda la vida. Ha sido, por supuesto, me ha ayudado a culpir esa personalidad que hoy llevo donde quiera, ¿no? Que ese amor a la familia. De hecho, hoy trato de inculcárselo a mis hijas porque fue lo que viví siempre. Creo que fue una niñez muy competitiva por el hecho de tener la posibilidad de siempre estar con muchísimos niños en el barrio, allá en Guantánamo, y siempre estábamos buscando algún elemento que nos hiciera estar rivalizando cualquier hecho. Creo que fue muy lindo y es muy digno de recordar. Eso me llevó a que pudiera participar en muchísimos deportes previo al atletismo, porque creo que ya cuando llegó el atletismo, pues ahí quedé flechado total. Pero sí fue súper interesante. Hoy me siento realmente súper contento con haber tenido en un momento determinado sueños y hasta cierto punto haber logrado un % importante de esos sueños. ¿Qué otro deporte practicó Dairon Robles? Aparte del atletismo, por supuesto. Practiqué muchísimo, porque de hecho yo tengo pasiones fuera del atletismo. El voleibol me encanta el baloncesto, que realmente fueron deportes que practiqué, y si hoy tengo la posibilidad todavía los toco con la mano. De hecho, soy seguidor además de estos deportes. Estuve en el karate, estuve un tiempo en el taekwondo, el judo, la lucha. Es decir que tener la posibilidad de haber nacido en Cuba, donde el deporte es derecho de todo el pueblo, yo creo que es una opción, es prácticamente un entretenimiento poder practicar algún deporte en los inicios de estudiantes. ¿Cuándo, cómo y por qué Dairon Robles llega al atletismo? Simplemente un cambio, de esos cambios que uno no se espera, un cambio de escuela, un cambio de elemento, donde quizás había que buscar alguna alternativa de gasto energético. En aquel entonces era un poco tedioso el estar todo el tiempo en la escuela después de ese segundo momento. Sabes que en las escuelas semi-internas que existen en Cuba, por lo general, ves un molote de muchachos que se van a hacer deporte o alguna actividad extraescolar y tú dices, bueno, yo tengo que montarme en este tren también. Y en ese entonces, creo que fue el segundo día que llegué a esa escuela en Guantánamo, me captaron para ir a hacer alguna competencia. De hecho, había hacían unas selecciones de perspectiva inmediata, niños que tuvieran ciertas capacidades. Y bueno, ahí me monté yo y realmente, como te dije anteriormente, me enamoré totalmente de un deporte que lo hacía sin conocer siquiera sus interioridades, donde ya lo veía por televisión sin ni siquiera entender conceptos ni saber, simplemente que quería hacerlo y ya, porque ya lo veníamos haciendo incluso en otras especialidades deportivas. ¿Fue en las vallas desde el primer momento o...? No, yo creo que había que ser multifacético, porque las vallas es uno de los eventos que te dan muchísima coordinación, y los entrenadores en la base siempre tratan la manera de que tú tengas ese dominio para poder ser versátil en otros. De hecho, en cuestiones coordinativas es uno de los eventos que se utiliza como modo de entrenamiento. Pero fue muy amplio porque salté longitud, salté altura, lancé bala, lancé pelota,
teníamos que correr plano, porque eran unos combinados que se hacen realmente para no frenar el desarrollo de esos atletas. Tú puedes tener incluso varios eventos buenos y bueno, luego o decidirte tú o simplemente el potencial personal de ese atleta hace que tú puedas darle seguimiento al evento que corresponde. Sí, evidentemente, bueno, bien, el que vio correr a Dairon Robles, yo tuve el privilegio de verte correr, se da cuenta de la depurada técnica, sobre todo a la hora de saltar las vallas. O sea, ¿es desde esta etapa que ya se empieza a trabajar, que se empieza a perfilar eso en las primeras edades? Yo creo que sí, pero yo tuve la suerte además de entrenar con una persona que lo considero como un padre, Miguel Martínez Amel, que fue el segundo entrenador que tuve, pero además me cogió desde muy pequeño, formó valores en mí y por supuesto al ser un entrenador especialista de las vallas me inclinó hacia ese camino. De hecho yo participaba en todo, a mí no me gustaba perder en nada, pero en la valla quería siempre tener la supremacía. Eso se fue cultivando y creo que fui poniéndolo de manifiesto en cada uno de los momentos y etapas que fue pasando Dairon Robles. Ahora, yo, o sea, creo que la primera vez que empecé a escuchar ya Dairon Robles fue por allá por el año 2007, cuando empiezan, o sea, recuerdo esas marcas que ya se empezaba a hablar muchísimo, vienen los Juegos Panamericanos, que incluso yo dije, wow, o sea, ganan los Juegos Panamericanos de Río 2007. O sea, ¿qué edad tenías aproximadamente cuando eso? ¿Cómo estaba viviendo Dairon Robles el proceso cuando aquello? Ahí tenía 20 años, en el 2007, pero bueno, realmente el despunte importante de Dairon Robles fue en el año 2006, porque ahí nosotros hicimos un cambio. 2005-2006 yo venía con un entrenador, Orlando Meneses, veníamos haciendo un trabajo espectacular y paso para el equipo nacional. En el equipo nacional, con Santiago Antúnez, mi mentor de muchísimos años, hicimos un cambio de 8 pasos a 7. Entonces me cogió ese año 2005 la adaptación de ese cambio con el cual fisiológicamente y físicamente tienes que prepararte en función de que puedas poner de manifiesto esa condición. Y por supuesto es un cambio estético en cuestión de técnica, que el siguiente año empezó a ver los frutos, porque fui a un campeonato mundial que hicieron en Moscú en el 2006, donde quedé segundo detrás de Terrence Trammell con 7.46, que fue una marca espectacular la primera vez que corría bajo techo. Ya ese año todo lo que continuó fueron éxitos, porque incluso terminamos el año con el récord nacional, con 13 flat. Ya ahí empezó a verse realmente... No, yo lo que te iba a preguntar, ¿hasta qué punto es recomendable a un atleta, o sea, cambiar el funcionamiento, cambiar quizás los pasos, esto que me estás hablando de la técnica, sobre todo pensando, por ejemplo, en lo que le sucedió a Juan Miguel Echeverría en un momento determinado, que el propio cambio en el medio de la competencia lo afectó, o sea, ¿hasta qué punto esto es beneficioso? En el caso tuyo, evidentemente fue bueno. Sí, pero hay que buscar entrenabilidad de estos cambios. Es decir, que no es que sean malos los cambios, pero todo cambio biomecánico del cuerpo necesita una adaptación. Por eso es que te comentaba el tema de adaptación que necesitó Dairon Robles en aras de poder hacerlo perfecto. Es decir, nosotros creo que buscamos siempre la perfección. Trabajamos y entrenamos todos los días en aras de buscar lo perfecto. Que por supuesto, teniendo en cuenta que esa perfección no existe, pero quizás en un estilo en el que trabajamos nosotros lo buscamos y tratamos de trabajar constantemente en aras de llegar a ese gran resultado. Todos los días buscábamos eso, pero sí tiene su impacto. Sí, me imagino. Ahora, llega el año 2008, ya el año de los Juegos Olímpicos, evidentemente ya venías con buenas marcas, ya venías incluso a ser campeón panamericano y se crea esa gran rivalidad cuando llegan los Juegos Olímpicos con Luis Chen, con el chino. O sea, ¿qué impacto tuvo sobre Dairon Robles el hecho de llegar a China y ver que todo lo que se estaba hablando, incluso como de manera global dentro de los Juegos, era la rivalidad entre tú mismo y un atleta local? Sí, yo creo que fue interesantísimo. Creo que tener la posibilidad de que en un deporte como el atletismo tuviera un evento con una connotación como el Dream Team de los Estados Unidos de baloncesto o como Rafa Nadal o Messi, que en aquel entonces estaban ahí, era algo impactante. Es decir, sentir la presión, no solamente presión competitiva, que tengo que hacerlo bien, sino de que donde quiera que camines existen 50 chinos, 60 chinos que te van a ir arriba porque quieran tirarse una foto. Eso fue y que eras muy joven además.
Por supuesto, pero yo creo que yo me mentalicé y dije, mira, yo lo único que quiero es disfrutar estos mis primeros Juegos Olímpicos, pero disfrutarlo todo. No quiero, de hecho hubo en un momento que decían, bueno, vamos a sacar a Iron, vamos a ponerlo que duerma en la embajada, que yo dije, mira, yo no quiero yo quiero vivir la Villa Olímpica, pues esto es una sola vez. A lo mejor no tengo otra posibilidad de estar en otros Juegos Olímpicos. Yo, con fanático del baloncesto, en fin, estaba ahí el mismo Kobe Bryant, LeBron James, estaban ahí todos esos monstruos del baloncesto, del cual yo he estado dándole seguimiento todo el tiempo, que para mí fue un placer poder compartir en la Villa Olímpica, en la sala de juego, en el comedor, o ir incluso a la Open Ceremony, todas esas cosas que nosotros vivimos, que después más nunca tuvimos esa posibilidad. O hay quien fue a otra Olimpiada, hay quien ha ido a varias, pero hay quien nunca más va a unos Juegos Olímpicos. Yo decía, yo tengo que vivir esto al 200%, y yo realmente dije que lo tenía que vivir, y gracias a Dios lo viví, y lo soñamos, y además hubo una realización final que fue, por supuesto, irnos victoriosos para Cuba, que era tan necesario Sí, para que fue una de las dos delegación. medallas de oro que se consiguieron. Exactamente, sí, fue muy polémico, fue muy complejo además, porque ya no es solamente la presión que viviera el atleta, es una presión que teníamos como país, una presión que teníamos como delegación, por el hecho de ser una delegación que tuvo tan pocas victorias dentro del olimpismo cubano, que ha tenido, por supuesto, muchísimos lauros, y bueno, fue un año bien difícil para nosotros. No, incluso a veces también el triunfalismo nos hace sacar conclusiones desde mi punto de vista, ¿no? Porque si analizamos esos Juegos Olímpicos, se obtuvieron una buena cantidad de medallas de Por plata y de supuesto. bronce, incluso más que en Londres después. Por supuesto. Lo que la medalla de oro, que bueno, Se es la dificultó. que cuenta en el Fue muy complejo la medalla de oro ahí. Incluso recuerdo a Castillo en el judo, que todo el mundo decía más de 78 kilogramos. Yo decía, Dios mío, esto tenemos que ganar, y fue complejísimo todo fue difícil. En el boxeo todo fue duro ese año, y bueno, pues dentro de las complejidades pudimos nosotros alzarnos con una victoria súper necesaria, porque además tuvimos un año excelente desde el bajo techo, que siempre hubo sus situaciones con lo que pasó en el Mundial bajo techo, pero igual eso fue un año donde ganamos casi todas las carreras que hicimos en el año. Creo que hubo un problemita en una carrera en la Liga de Diamante, pero realmente casi todo lo que hicimos lo ganamos. Sí, tú venías con el récord mundial en ese momento ya en los Juegos Habíamos Olímpicos. hecho el récord mundial, que fue otra polémica, porque la gente, la pregunta que se hacía era ¿por qué Iron Robles hace récord mundial tan temprano? Yo creo que los récords hay que hacerlo cuando tocan. Hay que hacerlo cuando tocan, y no cuando la gente dice. Después de eso estábamos preparados y listos, pero bueno, hay cosas que pasan dentro del deporte que simplemente lo puede explicar el que está en el momento de la acción. Te voy a hacer dos preguntas en una hora. La primera sería, ¿te sentías en condiciones de ganarle al chino en esa competencia, hipotéticamente si hubiera llegado él a la final? Y la segunda es, ¿crees o qué crees que fue lo que sucedió que en esa final ya no logra romper el récord olímpico? Mira, yo pienso que estaba física y mentalmente preparado para mí como principal rival, que yo creo que es lo fundamental. Yo siempre dije que yo era mi principal rival, y yo estaba preparado para destrozarme a mí mismo, porque llegué en una forma espectacular ahí a los Juegos Olímpicos. Siempre precavido, por el mismo hecho de esa precaución, nosotros no rompimos el récord del mundo. Ese día comenzó a llover, y por supuesto tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C. El día anterior, en la final del 100 con valla, Lolo John choca en la octava valla ganando fácilmente. Y hoy por hoy se dice que dejó de ganar, pero no es la campeona olímpica del 2008. Es la que venía ganando. Entonces, eso nosotros no lo podíamos permitir. Eso fue lo que hizo que yo no rompiera el récord del mundo, pero la carrera en sí, en toda su trayectoria, decía que ese día iba a romperse el récord del mundo de 110 metros con valla. Pero bueno, había que ganar, que yo creo que era lo que más necesitaba la delegación. Ahora vamos a un episodio, vamos a ir saltando en el tiempo. Estamos hablando del año 2008, pero vamos al episodio del 2011, que creo que es uno de los temas que más probablemente se te pregunte a ti en las entrevistas, y el incidente precisamente con Luis Chan, que creo que tu carrera está marcada también a la par de la carrera de él, que quizás tiene un poco más de edad, empezó un poco antes, pero hubo un momento en que se unieron muchísimo esas dos carreras. Sí, realmente nosotros, él rompe el récord del mundo, incluso es campeón olímpico en el 2004. En Atenas, sí. Y cuando rompió el récord del mundo yo fui cuarto.
Es decir, que viene en ascenso Dairon Robles. El año siguiente él gana el mundial, pero Dairon está. Es decir, que mi carrera fue prácticamente visualizándolo a él como ni siquiera como rival. Porque no voy a decir que fuera un rival. Era un rival, pero realmente lo tenía como esto es el techo. Es decir, a este tipo es el que hay que matar. Y nosotros siempre trabajamos en función de lograr eso, con respeto, con muchísima humildad y sobre todo teniendo en cuenta que estábamos hablando de una máquina que técnicamente, psicológicamente estaba muy bien preparada, pero ya ellos veían una sombra en Dairon Robles. Ya lo veían y nosotros siempre trabajamos en función de eso. El tema 2011 simplemente son gestos técnicos. Tú vas trabajando, tú tienes tus gestos técnicos. Lamentablemente, los dos gestos técnicos lograron estar en un punto de quiebre donde lamentablemente hubo impactos. Sí hubo un contacto. Sí, por supuesto. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Pero eso no lo evitaba ni el mejor. Ahí mismo. Nadie iba a evitar que hubiera ese tipo de contacto porque yo no voy a parar y él tampoco puede parar su gesto técnico. Si yo vengo en un movimiento, él viene en otro, dos personas que vienen completamente unidas ahí porque vienen corriendo y no hay una cerca que te divida, que tú tienes que coger para acá o para allá, tienes que chocar. No, es que yo recuerdo incluso declaraciones del propio Liu Chen que él decía, eso sucede a diario, yo no hubiera, incluso se comentó que él no hubiera querido que se hiciera esa reclamación, que fueron los entrenadores. Él ni siquiera fue el que lo hizo, fue una tercera persona, pero es para que tú veas. Él fue quien me dice, Dairon, mira lo que pasó, que te están descalificando. Eso me lo dice él. Después o sea, él ni sabía que había sido el entrenador de él. No, eso al final, pero bueno, eso pasa. ¿Y está en la competencia también? Está. Ese mismo año a mí me sucedió con David Oliver. Eso me pasó incluso con él en una competencia que hicimos en Stuttgart, donde él ganó con 12.92, yo corrí 13 fly en esa carrera. Nosotros veníamos chocando de la séptima valla, chocando por una cuestión de eso mismo. ¿Qué pasa? Como él venía adelantado, el choque es distinto. Pero yo siempre he puesto la mano de la misma forma. Yo siempre le explico a la gente, miren en todas las fotos que Dairon Robles lleva esto. Eso no ha cambiado desde el primer día que empecé a hacer la valla. La gente hace crítica y yo lo veo correcto, definitivas cuentas, me hacen más popular. Pero verdaderamente la ignorancia hace eso, ¿entiendes? La ignorancia hace que muchas personas emitan criterios que ni siquiera dominan. Ahora, quisiera hablar, creo que fue en los Juegos Panamericanos del año 2011, creo que fue, donde tuviste que salir lesionado. Quiero apelar a la memoria. Fue en unos Juegos Panamericanos donde tuviste que salir lesionado, incluso llegaste, estabas compitiendo bien. Recuerdo tu coraje en entrevistas, en los propios Juegos, diciendo, esto así, fue algo así, esto es con el corazón y la banana, con lo que se tiene, estamos entregados, pero lamentablemente no pudiste terminar, te resentiste. Quisiera que me hablaras de este momento. Fue en los Juegos Olímpicos del 2012. Fue en Londres, fue en Londres, sí, cierto. Sí, el año 2012 fue un año súper complicado, donde desde inicio del año yo estuve lesionado. El año entero me lo pasé lesionado, incluso competimos aquí en La Habana con problemas de lesión. Fuimos al bajo techo con problemas de lesiones y llegamos a Río con todo lo que... Río no, Londres. A Londres 2012. Llegamos mal. ¿Qué pasa? Que hubo una semifinal donde Dairon Robles corre 13:10. A lo mejor Robles sacó ahí su calidad de atleta, pero ya estaba con muchos problemas graves de lesión. Y por supuesto en ese sobreesfuerzo que tienes que hacer, porque es un ritmo violento que conlleva una final olímpica y donde Dairon Robles no se quería quedar atrás, por supuesto tuvo una ruptura de grado 2 en el semimembranoso, creo que fue de la pierna de aducción. Eso polemiza muchísimo porque todo el mundo empezó a emitir criterios, además que gracias a, a la directiva de los médicos que estuvieron en la delegación, me hicieron rápido resonancia, todas las pruebas y fueron y desmintieron porque ya la prensa ignorante empezó a emitir criterios que no correspondían con los hechos y bueno, gracias a Dios las cosas se fueron aplacando, pero bueno, eso queda. ¿Y duele? Duele mucho porque simplemente cuando lo haces bien está bien. Nosotros los cubanos somos súper exigentes en ese sentido, porque a veces uno emite criterios de ese tipo de cosas y no averiguas hechos trascendentales o el por qué llegamos aquí, ni siquiera los esfuerzos que se han realizado. Pero yo creo que eso forma parte de la historia, ¿no? Y sobre todo de la personalidad que se crea cada cual. Y yo incluso hasta de esas cosas negativas
he sacado experiencia y lo vivo con tremendo orgullo. A partir de ahí quizás vino como un cambio radical en la carrera de Iron Robles, en el sentido de que emprendiste otro camino, ya decides incluso desvincularte e ir a competir, creo que fue en el Mónaco, donde fuiste a competir. Es el año también que vienen y le rompen el récord mundial a Iron Robles. Me gustaría hablar de esa etapa. ¿Qué fue lo que provocó que Dairon decidiera emprender otra vida? Yo no creo que haya sido emprender otra vida. Simplemente cambios que en aquel entonces no se podían. Es decir, el país, a lo mejor la dirección del deporte no estaba preparada a lo mejor para que ciertos atletas se encaminaran. Yo nunca quise dejar de competir por Cuba. Pero lamentablemente el propio orgullo que a lo mejor tenían los dirigentes de aquel entonces, o simplemente, porque hay muchos que están, fíjate, hay muchos que están, simplemente no se acepta que pueda ser distinto. No se acepta. Hay cosas que hoy lo veo con tremendo orgullo y digo, qué bueno que hoy nuestros atletas puedan contratarse en otros clubes y puedan venir a competir con nosotros. Qué bueno que nuestros atletas hoy puedan tener un crecimiento profesional, puedan probarse en otras ligas. Lamentablemente en el tiempo en el que Dairon Robles lo hizo, no se podía hacer. Y no es porque, fíjate, porque yo ni decepcioné ninguna selección, siempre he defendido al 500% nuestros ideales y siempre he tratado la manera de apoyar incluso a los jóvenes para que se sientan arraigados con nuestro país y con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia. Lamentablemente en los tiempos que sucedió eso, fue por supuesto motivado por todas las problemáticas. Psicológicamente no estaba bien, emocionalmente mucho menos. No tenía el apoyo, no tuve en ese entonces el apoyo del deporte como tal, porque lamentablemente hay otros problemas, hay cosas que solucionar y lamentablemente un atleta influye, pero no es lo que determina el funcionamiento de ciertas directrices de algunos deportes. Y lo vi así. Hoy lo tomo con tremenda responsabilidad, no tengo ningún rencor a ningún dirigente, ni siquiera a mi deporte. Si hay que volver a dar una decisión en aras de que haya en un momento determinado un cambio donde ya sea de mentalidad, ya sea estructural, que favorezca a nuestro deporte, porque yo creo que todo esfuerzo que se haga consciente e inconsciente, directo o indirecto, es válido. Y yo creo que yo hice mi esfuerzo como muchos atletas que hoy no están, hay muchos que no están, que vienen y que pidieron incluso poder estar en selecciones que no se les permitió en sus años, que simplemente son momentos. Yo sigo diciendo que es la misma Cuba con la misma fuerza e ímpetu, pero lamentablemente los tiempos son los que van cambiando y te van haciendo madurar. Hoy tenemos otro tipo de deporte, tenemos otra visión de lo que son nuestros deportistas. Y creo que es importante estos cambios que se están haciendo para poder preservar nuestros atletas con nosotros, porque el mundo evoluciona, el mundo va. Yo creo que fue una etapa incluso de una generación que yo creo que a la cabeza iban tú y Elisa Birney. Podría ser en el atletismo, sí. Sí, me refiero por supuesto en el atletismo, pero ¿crees que esa generación se perdió un poco? Por con supuesto, la salida de ustedes dos. Más que se perdió, creo que se sacrificó. Yo creo que fue un sacrificio que hicimos, o yo personalmente, porque yo no puedo hablar de una tercera persona. Yo simplemente venía con muchas secuelas psicológicas, mucha presión social, presión deportiva, porque además tú tienes un compromiso contigo mismo. Y para nada se había acabado Dairon Robles, pero sin embargo habían tantas estructuras emitiendo criterios de que así lo fuese. Por supuesto, cuando tú no tienes estabilidad emocional familiar, porque yo nunca he querido irme de aquí. La gente dice, bueno, tú te fuiste para Francia, no sé qué, sí, yo fui.
pero yo estaba aquí todo el tiempo, yo hice todas mis preparaciones de todos esos años. Lo que pasa es que, como siempre digo, la ignorancia de los seres humanos es compleja y es muy amplia y sobre todo casi todos somos megáfonos. Es decir, escuchamos una información y cogimos y repetimos, pero la repetición simplemente es de una manera interpretativa de cada cual. Pero sí, puede ser que se hayan marcado pautas en aquel entonces, como igual lo fuese con otros atletas en otros deportes, pero yo confío en el proceso deportivo cubano y yo creo en que se puede seguir trabajando en aras de poder hacer que hayan otros atletas. Y vamos a hablar después de tu faceta como entrenador, porque estuviste una etapa después cuando Sí. regresaste como entrenador, pero quisiera ahora que me hablaras de tu experiencia ya fuera de Cuba. ¿Qué viste diferente desde el Mónaco, ya en otra forma de ver el deporte? Digámosle profesional, aunque a mí no me gusta utilizar ese término fuera, que no sea también para Cuba, porque Cuba es deportista profesional. Sí. Pero Lo que pasa es que es una cuestión ideológica, pero nosotros sí somos profesionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros atletas compiten por una remuneración, de una manera o de otra, pero sí, siempre lo hemos sido. Independientemente de que no quisiéramos verlo así o que nos hayamos metido en la cabeza de que no lo somos, porque si tú tienes que chocar muchas veces con otros atletas de esos niveles, ya eres profesional. Una cosa es que tú no percibas los beneficios de ser un atleta profesional, que incluso hay una calidad de vida que lamentablemente no la tenemos porque tenemos otra visión en nuestro país. Pero simplemente sí lo fuimos, sí lo somos. Ya hay otra historia, vas a un club, el club te da otras prestaciones, pero vas a competir con los mismos que están en el club, preparándote desde aquí, preparándote en Japón, en China, en Alemania, donde quiera que tú lo hagas. Es decir, que nosotros somos profesionales. Nosotros ahora mismo, ¿por qué hoy brillan nuestros jugadores de voleibol? ¿Son profesionales o no? Si se prepararon aquí, simplemente están, los últimos detalles están en los clubes que estén. Ahora mismo Yacier Rivero, brillan y fueron atletas que son frutos totalmente de nuestro sistema deportivo. los peloteros. Ya es otra película. Están ahí, están todos ahí. Es decir, que yo creo que estos cambios son muy favorables para nuestro deporte en sentido general. Y sí, hay un montón de cosas que no tenemos. Hay un montón de cuestiones educativas incluso dentro de la cultura deportiva que nosotros no la tenemos porque los medios tampoco nos lo permiten. Los medios no nos lo permiten, hay cuestiones alimentarias que nosotros no tenemos, hay cuestiones nutricionales extra alimentarias que nosotros lamentablemente no tenemos. Hay cuestiones de estructuras más bien de entrenamientos o medios que por supuesto ahí se pone de manifiesto que somos un país tercermundista. El mundo inyecta muchísimo dinero al deporte. Cuba no es que no inyecte, pero lamentablemente tiene que inyectarnos a nosotros en la población, tiene que un soporte que es muy, muy importante. No, y que ese mismo dinero que se inyecta en el deporte es porque también están recibiendo por otro lado, porque es un negocio. Por supuesto. Que evidentemente aquí, con otra visión, es de otra manera el funcionamiento. Por supuesto. Yo creo que sí. El tema es hay que visualizarse generando más beneficios dentro de las estructuras deportivas. Hoy tú te pones a ver nuestras instalaciones y lamentablemente es un desastre. El 95% de las instalaciones deportivas de aquí del país. Yo no sé si algo en el Pedro Marrero de fútbol, no sé si la escuela de voleibol, pero un desastre que se siente. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso nuestro, en el atletismo, en cualquier sitio te encuentras una pista de calidad, en cualquier parte del mundo. Por supuesto, en los países que tienen recursos. Nosotros entendemos que lo poco que teníamos, nosotros lo hemos echado para adelante y hemos tenido un resultado que yo creo que el que se queje. Yo creo que el atletismo cubano sí está teniendo resultados. Nosotros le hemos puesto una bomba. Ya te estoy hablando que históricamente el atletismo en el proceso revolucionario siempre ha estado a la vanguardia. Siempre hemos estado a la vanguardia y compitiendo con gente de nivel, de todos los niveles. Es decir, el mundo entero hoy se prepara en el deporte con ciencia. Mucha ciencia aplicable al deporte. Nosotros, ojalá y sigamos haciendo cambios, porque hay muchos atletas que quieren seguir haciendo esfuerzos desde aquí.
quieren seguir estando aquí, defendiendo nuestras tradiciones, intentando hacer ver a Cuba como un país que pare deportistas de todos los niveles del mundo. Yo creo que eso a mí me enorgullece, formar parte de ese grupo de atletas, que se haya ido o no se haya ido, eres cubano. Hay muchos atletas hoy que incluso defienden otras banderas, que simplemente los respeto porque se formaron aquí. Siento orgullo hasta por sus resultados. Siento que es parte de nuestros resultados. Ahora, quisiera que me hablaras del momento que, bueno, ya estuvimos conversando, que decidiste venir como entrenador, estuviste trabajando con el atletismo ya desde otra faceta. ¿Por qué Iron Roll le decide después que ya no quería seguir como entrenador? Bueno, antes de hacer esta parte de entrenador, yo entro primero a formar parte del equipo nacional. Que mi idea no era formar parte del equipo nacional, mi idea era competir por Cuba, que son dos cosas que no sé por qué tenemos que mezclarlas. Yo simplemente quería estar en mi país, hacer esfuerzo. Y lo intentamos y me sentí súper satisfecho. Después estuve en una situación polémica ahí con ciertas personas que, bueno, yo he sido emprendedor desde el momento en que decidí no estar en el equipo en el 2012 o 13 por allá. Y resulta que yo estaba haciendo unas City Host Experience, eran experiencias en Airbnb que se trataba de hacer deporte de una manera súper saludable, muy cultural. Y me llaman, Dairon, ¿y esto? Bueno, y así, a la cara me dijeron, bueno, entonces si tú quieres seguir haciendo esto, no puedes seguir aquí. Así. Yo ni voy a emitir criterios sobre eso porque en definitiva cuenta no merece la pena. Pero en ese entonces estaba muy mal visto emprender. Lamentablemente tengo una amarga experiencia con eso. Todos los días me acuerdo y me duele mucho, porque además hoy en este país necesitamos personas emprendedoras para echar para adelante la economía de este país. Y en aquel entonces estaba mal visto y simplemente pagué caro, porque simplemente yo quería darle seguimiento a mi carrera. Estaba a lo mejor no en la mejor forma, pero simplemente quería seguir. Y yo creo que esa es una oportunidad que no se debía de haberse privado, porque eso acaba con la seguridad de una persona y me pasó. Me pasó y nada, pero fuimos para adelante y le metimos bomba como siempre. Como siempre, Iron Roll se reinventa y busca otras alternativas. Luego me llamaron, quizás esas mismas personas, no sé por qué, pero bueno, me llamaron y Dairon, ¿tú das el paso? Y yo le dije, sí, yo doy el paso. Yo creo que es necesario trabajar y sobre todo incentivar valores positivos en la juventud. Sobre todo en mi deporte, creo que fueron unos granos de arena que fueron necesarios de poder dejar ahí bien claro en ellos, esos jóvenes que hoy hay muchos de esos atletas que están hoy formando parte de nuestros equipos nacionales, el cual me siento orgulloso cada vez que veo a alguno de ellos con resultados. Hicimos un trabajo súper bonito, súper interesante con una parte de ellos y verdaderamente fue muy alentador, halagador. De hecho, creo que fue una pasión que no conocía, el de educar, de guiar ciertos procesos educativos en jóvenes que son diferentes, jóvenes que incluso los tiempos los hacen distintos. Y fuimos implementando ciertas pautas ahí y fuimos también guiando y dando nuestro granito de arena con respecto a eso. Luego de ello, bueno, pues el mismo tiempo que hay que dedicarle al entrenamiento, que ya no es solamente entrenamiento, porque tú eres un formador de valores, estás formando valores en los jóvenes y eso hay que darle seguimiento. Esos seguimientos se le dan todo el día, hasta soñando en tu casa tú tienes que estar formando valores, tienes que darle, estar llamando constantemente qué estás haciendo, porque tú estás cuidando. Eso es como si fuera tu Producto Interno Bruto, te dan una X cantidad de muchachos y tú tienes que cuidarlo, tienes que ir al docente, tienes que ir a la vida interna. Entonces eso me robó tanto tiempo naciendo mis hijas y eso me creó un trauma tan grande que sentí que estaba dejando también de cuidar a mi familia.
Y entonces esas partes empezaron a crearme, empezaron a chocar también el emprendimiento, chocar, y entonces decidí que no podía seguir, por lo menos por ahora, que no podía seguir. Ojalá y en algún momento tuviera la posibilidad de explotar todo eso que me regalaron, todo eso que me regaló Santiago, que me regaló Meneses, que me regaló Miguel, que me regaló Milagro, esos entrenadores que me formaron. Es decir, esas personas que fueron los que me capacitaron hoy para poder decir que puedo guiar a jóvenes a simplemente no entrenar, sino que sean lo suficientemente coherentes para poder hacer el cambio que corresponda dentro de sus entrenamientos. Hay una pregunta, yo sé que es un poco más farandulera, pero hay muchos aficionados que tienen esa duda. De hecho, he pensado siempre que es así, tú me lo vas a aclarar. Siempre se comentó que tú fuiste pareja de la Isimbayeva. ¿Esto es cierto? Es muy falso. De hecho, ya a Maciel, tú la conoces, que es mi esposa. Sí, cómo no. De hecho, nosotros tenemos 10 años de relación y ya esa pregunta me la hacían al lado de ella. Ya. Era tan descaradamente que yo decía, bueno, ¿y ella qué? aquí, ¿entiendes? Entonces, nada, eso no sé por qué. Pasó, no sé con qué rubia me vieron en algún sitio por ahí, pero no, yo... Y ni siquiera que fueran muy buenos amigos, ni mucho Nos llevábamos bien. Yo creo que la familia del deporte, del atletismo principalmente, como viajábamos con tanta frecuencia a las mismas competencias, siempre teníamos buen vínculo, pero tampoco ni para que la gente emitiera ese criterio de casamiento, porque a mí me hacían viviendo en Rusia, casado y quién sabe cuántas cosas. No, y que te habías ido y que ella te había ayudado a salir y todo para... Todas esas barbaridades que son, imagínate tú, nosotros como músicos de oído que siempre hemos sido, bueno, forma parte ya del folclore de nosotros ya. Pero yo creo aclarado, sobre todo para los aficionados que tenían esa duda, sobre todo los que les gusta el chisme, lo que les gusta ya... Sí, eso, imagínate. El cubano, como tú bien dices, es chismoso por naturaleza. Es que nos gusta estar arriba de la ola con respecto a esas cosas. Háblame ahora de la vida personal actual de Dairon, cómo te sientes, qué momento estás viviendo. Mira, ahora son momentos tensos, yo creo que para todo el mundo, porque tener en cuenta la situación polémica que tiene el país hoy, yo creo que no hay quien te pueda decir que no les esté afectando psicológicamente eso. Porque son presiones que las estás viviendo continuamente, que las estás palpando con la mano, y todas esas cosas pues te crean ahí un vacío. Ahora mismo hay otra problemática grande que nos está pasando, y sobre todo que estoy viviendo yo, es que hay un 99% de mis amistades que o están yéndose del país o están planificando eso. Entonces eso a mí me crea un terror tan grande, porque yo digo, bueno, y en el momento que tengamos que echar para adelante esto, ¿quién lo va a echar para adelante? Y es una preocupación que tengo, y que cada día digo, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo vamos a resarcir esta situación? Nosotros seguimos para adelante. Yo creo que, lejos de amedrentarnos por la situación, yo creo que Dairon Robles está tratando de tirar para adelante y empujar hasta ver si se adecúan las cosas, hasta ver si buscamos una estabilidad, si el país se estabiliza, la economía se estabiliza, y ciertos elementos que te dan cierta, ¿cómo decirte?, calidad de vida, valga la redundancia, se puedan, por supuesto, palpar. Que hoy es muy complejo, porque no estamos lejos de tener que ir a una cola, no estamos lejos de tener de resolver cosas que hoy en el mercado actual del país no existen. Y entonces esas cosas te preocupan, y no te puedo engañar, no hay una satisfacción al 100% en el que yo te pueda decir, nosotros estamos, realmente estamos esperando, por supuesto, pacientes de vez en cuando, impacientes muchas veces, pero confiando. Confío en lo que está haciendo el país, así confío en lo que estamos, los esfuerzos que están haciendo, porque realmente hay un montón de cosas que no te puedo decir que estén 100% bien, pero yo creo que sí, que el camino nos va a decir hacia dónde cogeremos. Estoy en muchas aristas, hay muchas cosas que estamos intentando hacer, pero cada una de ellas tiene su situación polémica por todo lo que hemos estado hablando, que te desesperan, son desesperantes, y más cuando tú tienes hijos chiquitos, en el caso mío, que
llego y ven acá y se acabó tal cosa y hay que salir a correr y dónde está y darle la vuelta a La Habana, pero qué pasó, hasta una cola y todas esas cosas siempre te tensionan un poco y verdaderamente eso no está lejos de la vivencia que estamos teniendo hoy. Y ya por último, la salud que le ves al atletismo cubano. Compleja, independientemente de que se pueda decir que existe una continuidad, que hay potencial en las provincias. Yo veo más bien una insatisfacción generalizada muchas veces en los entrenadores, que se ha perdido un claustro importante de entrenadores a nivel de base, y sobre todo las carencias. Son carencias económicas centralizadas que si tú no tienes zapatos para ponerte, ¿cómo tú le vas a decir a un niño como padre? Tienes que buscar un par de zapatos. ¿Dónde vas a buscar un par de zapatos para practicar el baloncesto? Tienes que hacerlo descalzo como los tiempos nuestros. Los tiempos nuestros nosotros lo hacíamos descalzo, dejamos la piel en el pellejo, pero hoy los niños tienen otra visualidad. Cualquier niño hoy tiene unos datos móviles porque tiene un tío en el extranjero o lo que sea y está viendo su similar lo que está haciendo. Entonces está complejo de motivar. Tenemos que hacer un trabajo importante en la base, con los entrenadores, con esos propios atletas. Hay que hacer eso que se hacía, no sé, en los 60, 70, que habían entrenadores aquí en el equipo nacional, pero que se iban para los campos, las provincias, a hacer captaciones ahí. Yo creo que hay que ver cómo se retoman ese tipo de cosas, porque hoy por hoy la masividad esa deportiva que nosotros tuvimos hace muchos años, donde esa pirámide que funcionaba al 300%, estaba, ya no está. Sí somos más efectivos, es una realidad. Y creo que los Juegos Olímpicos te lo dicen. Somos más efectivos en sentido general. Yo no sé cómo catalogar hoy el atletismo. No sé cuáles fueron los objetivos de los Juegos Olímpicos de este año. Pero sí sé que eso que teníamos en los 90, la década dorada del atletismo, que teníamos en todos los eventos un montón de monstruos, donde llegaba el equipo, el Dream Team del atletismo cubano, llegaba a Europa y la gente decía, Dios mío, llegaron esa gente aquí y esa gente lo que van a meter aquí es candela. Eso yo no lo veo venir en un buen tiempo. ¿Tú crees que las ESPAs, o sea, la ausencia de las ESPAs haya afectado? Por supuesto, pero hay que ver todo un sentido económico. El otro día yo no recuerdo con quién yo estaba hablando, que cuando tú sacas la cuenta de la cantidad de atletas que tú tienes que darle una manutención, el país, yo no sé si hoy esté preparado para poder lograr tener ese volumen de atletas que tenían hace algunos años atrás. Es complicado, porque yo creo que es importante el pueblo, pero yo que provengo del sistema deportivo cubano en su totalidad, donde la gente no ve que te están dando un desayuno, almuerzo, una comida en una escuela, cuando tú haces la sumatoria de la cantidad de atletas que hay en cada provincia, es complicado. No, es que ahí yo creo que está el punto de lo que hablamos ahorita, de a lo mejor cambiar la visión del deporte, que no es que sea un negocio en sí, pero también tiene que dar negocio. Debe dar negocio. Por supuesto. El problema es que ya las regalías tenemos que verlas en otro punto de vista. O hay que ver hacia dónde nosotros centralizamos, lo poco que el Estado tenga, hacia dónde lo centralizamos. Lo otro es simplemente abrirse al mundo y buscar financiamiento o montar, no clubes, porque nuestra filosofía no nos permite a lo mejor tener ciertos clubes, pero hay deportes que sí lo pudieran mantener. Es que sobre todo sacarle provecho. Si tú tienes un hombre de la magnitud de Mijaíl López, que tiene ese privilegio, tienes que sacarle provecho porque se te retira. Y sí, qué grande lo que ha hecho en lo deportivo, pero te pudiera también aportar económicamente para todo lo que viene detrás. Por supuesto. Es que de hecho yo creo que hay que crear esos espacios donde, oye, Mijaíl López tiene un gimnasio donde va a venir el turco, aquel que él ha rematado 40 veces, y va a venir aquí con un grupo de turcos, un grupo de jóvenes que quieren venir a prepararse con este tipo. Eso tenemos que nosotros implementarlo de alguna manera, porque tenemos que sacarle provecho, porque son medidas alternativas que nosotros tenemos que buscar en aras de poder seguir vivos y seguir manteniendo ese deporte revolucionario a los niveles que hasta hoy le hemos demostrado al pueblo cómo están. Oye, te agradezco infinitamente por esta entrevista. No sé si tengas algo más que quieras comentar, que quieras decir. Yo realmente me siento más que satisfecho, agradecido y sobre todo orgulloso de haber podido conversar en la tarde de hoy, que tantas personas puedan ver una conversación con alguien que es campeón olímpico, un título que nunca se pierde, que fue recordista mundial y que sobre todas las cosas es un atleta muy querido por todo el pueblo de Cuba.
Yo lo único que te puedo decir es que yo vivo orgulloso de ser cubano y de formar parte del movimiento deportivo cubano. Critiquen la gente, digan, movimiento deportivo cubano es todo aquel que haya pasado. Esté en Alaska, esté en la Conchinchina, lo respeto y lo admiro. Es lo único que tengo yo para decir. Muchas gracias. Un placer. Y nosotros vamos poniendo punto final ya a esta conversación. En la tarde de hoy, bueno, hemos conversado con Dairon Robles. Ya los títulos están más que mencionados. De esta manera estamos poniendo punto final y como siempre le digo, chao.